Esta segunda parte lleva por título ¿Es posmoderna la interpretación históricamente informada? Reflexiones sobre tocar como se hacía en la época. Desgraciadamente, lo que hoy les traigo es algo demasiado nimio, me temo, para merecer su atención. Es un proyecto que quisiera someter a ustedes, un ensayo de análisis cuyas grandes líneas todavía apenas vislumbro. Pero me pareció que al esforzarme en trazarlas ante ustedes, pidiéndolas que las juzgaran y las rectificaran, como un buen neurótico, yo estaba en busca de un doble beneficio. En primer lugar, sustraer los resultados de un trabajo que todavía no existe, al rigor de sus objeciones, y hacer que se beneficiara en el momento de su nacimiento, no solamente con su padrinazgo, sino con sus sugerencias. Estas palabras no son mías, son de Michel Foucault, en su conferencia del año 69, que es un autor ampliamente conocida, y me parecían muy apropiadas para empezar esta ponencia de hoy, que va a tratar sobre la relación entre la práctica históricamente informada y la posmodernidad. Toda investigación sobre el concepto de posmodernidad tiene que considerar dos factores imprescindibles. En primer lugar, que no se puede definir la posmodernidad si no se dan unos parámetros de la modernidad que se está superando o malversando a través de ese prefijo post. Y, en segundo lugar, que teniendo en cuenta esto, las relaciones entre las diferentes ramas en las que se aplica este concepto son también problemáticas y habrá que distinguir así diferentes tipos de posmodernidad. No será lo mismo una posmodernidad artística que una posmodernidad histórica, que una posmodernidad política, etc. En realidad, si aplicamos estos criterios de manera restringida a la música, habría que hacer como mínimo una triple distinción entre musicología posmoderna, composición posmoderna e interpretación posmoderna. Y en realidad habría que mezclar estos dos ámbitos, ¿no? La posmodernidad general y la restringida de la música, para considerarlo junto, ¿no? Por ejemplo, si consideramos el tercer movimiento de la Sinfonía de Luciano Berio. En ella, como es conocida, encontramos la mayor concentración de citas y el mío pastiche de uno de los más grandes de la historia de la música, el molde formal de la tercera del scherzo de la segunda de Mahler tiene por encima 8 voces electrificadas que recitan el innombrable de Samuel Beckett y otros textos como proclamas del mayo del 68 o incluso el solfeo del propio scherzo, y por encima, o dentro de ahí, mejor dicho, hay una cantidad enorme de citas musicales de otras obras de Bach y Beethoven hasta Stockhausen, más de un centenar. Pues bien, desde este pastiche claramente posmoderno, solo se está analizando la posmodernidad compositiva desde un punto de vista artístico, pero no político o histórico, por ejemplo. Una vez esbozadas todas estas distinciones, la ponencia de hoy solo se centrará en la interpretación posmoderna, si eso existe, y ya veremos en qué variantes. Dicho esto, hay que volver al primer punto de aviso planteado más arriba. Si se quiere reflexionar sobre la interpretación posmoderna, lo primero que hay que hacer es decir qué es la interpretación moderna. Y la idea de moderno en la interpretación es compleja y casi se podría decir contradictoria, especialmente para la práctica históricamente informada, a la que también me refiero como HIP, Historically Informed Performance. Es muy habitual que un músico HIP se refiera a la praxis interpretativa más habitual, que podríamos llamar mainstream, como moderna. Enfrente de los que interpretan música antigua aparecen, casi por contraste natural y sin ningún afán de rechazo, sino más bien de simple distinción, los estudiantes de conservatorio estándar, por ejemplo, con sus cuerdas de metal que estudian violín moderno. Estudian violín moderno, pero tocan música clásica. Hay una mezcla ahí muy interesante de conceptos aparentemente antagónicos. ¿Qué quiere decir que la praxis HIP es posmoderna? Es porque va más allá de una idea interpretativa normativa, incuestionable, tradicional. Se le añade este calificativo de forma despectiva para referirse a una praxis innecesaria, pretenciosa o snob. ¿Hasta qué punto puede ser rechazada en tanto que peligrosa, o subversiva o contracultural? Voy a seguir en esta exposición viendo algunos autores que han pensado la praxis históricamente informada, siguiendo un poco la exposición que hace John Butt en su libro Playing with History, y la primera parada es la contraposición entre Adorno y Hindemith. Mientras Hindemith, en 1950, en el marco del 200 aniversario de la muerte de Bach, defendía la restauración completa de los instrumentos y las prácticas interpretativas de la época de Bach, y fue una voz muy influyente para Nicholas Harnoncourt, Adorno, por su lado, tiene una visión mucho más negativa. En su sistematización de los tipos de oyentes, Adorno situaba las corrientes HIP dentro de su cuarto tipo, que lo llamaba oyentes resentidos. Una referencia de claras resonancias nietzscheanas, si se quiere, por cierto. Además, Adorno hacía cierta relación con este tipo de oyentes con las implicaciones políticas de tipo más bien autoritario. Es verdaderamente sorprendente. Nos dice Adorno:
Este desprecia la vida musical oficial como empobrecida y aparente, pero no procura ir más allá de ella, sino que huye hacia atrás, hacia periodos que cree protegidos del dominante carácter de mercancía, de la cosificación. El oyente resentido, aparentemente inconformista, en su protesta contra el sistema musical, simpatiza, sin embargo, con todas las consecuencias psicológicas y políticas. Lo no domesticado por ordenamientos fijos, lo errante, lo indómito, cuyo último y triste rastro son los rubati y exhibiciones de los solistas, todo ello desean exterminarlo. La sensibilidad hacia las diferencias cualitativas dentro del repertorio preferido por él está extraordinariamente poco desarrollada. Su ideología unitaria ha permitido que se atrofie la sensibilidad hacia los matices. Se desconfía puritanamente de toda diferenciación. Hay aquí una crítica interesante, ¿no? Y curiosa, cuanto menos, de una especie de ideal objetivo, ¿no? y puro y veraz, absolutamente una única verdad de cómo hay que tocar históricamente, ¿no? Según Adorno. Y también hay aquí una crítica velada al análisis de la interpretación que hemos tratado antes, cuando dice que si desconfía puritanamente de toda diferenciación, el matiz que añade la interpretación en sí misma, pues queda aquí un poco denostado, ¿no? Esta distinción es muy interesante porque sienta las bases de los dos polos de opinión que habrá posteriormente sobre la hip y que llega un poco hasta el día de hoy. Yo en la opinión más de apoyo y la opinión más de rechazo, ¿no? En el año 83, Lawrence Dreyfus, en su artículo Early Music Defended Against Its Devotees, esbozaba 3 puntos clave del debate posterior de la práctica históricamente informada. Por un lado, ¿por qué es el final del siglo XX un momento para tratar la interpretación históricamente correcta de la música? Una respuesta puede ser por el contexto postmoderno. En segundo lugar, el error de ver la hip como una cosa cuando solo es definible como una praxis social. Y en tercer lugar, fijarse, la importancia de fijarse también en los consumidores, en el público, no solamente en los intérpretes o en el texto. La hip puede convertirse en una práctica contracultural y cuestionar algunas de las certezas de la sociedad civilizada. Es lo que puede verse ese componente entero ya negativo, ¿no? Dice John Butt que la práctica hip se constituye conscientemente en la igualdad de sus miembros, sin director, compartiendo una serie de funciones interpretativas, evitando el virtuosismo, disfrutando de la mezcla entre los mundos profesional y amateur y experimentando esto en una relación más cercana con un público afín con el que producir programas históricamente integrados en lugar de sensacionalistas. Estas características, que es verdad que cada vez a lo mejor están más diluidas, fueron quizá un punto de partida, pero el escenario creo que es mucho más complejo a día de hoy. En el año 95, Richard Taraskin publicó Text and Act, unos ensayos sobre interpretación musical en los que trata también la práctica históricamente informada. Es además Taraskin seguramente la voz más importante, influyente y provocadora en ese sentido, y además también uno de los primeros musicólogos en introducir el término postmoderno. Para Taraskin, muy pocas interpretaciones hip pueden ser verdaderamente históricas, sino que tienen, al contrario, un componente inventado. Los estilos reales de sus interpretaciones coinciden de forma más evidente con el gusto moderno, con un modernismo que Taraskin identificaba con el neoclasicismo de Stravinsky. Un objetivismo por el texto. Hay esta distinción entre texto y acto, entre el texto objetivo, la partitura, la autenticidad, la objetividad de lo que hay que tocar y el acto performativo. Y para Taraskin, los métodos que usamos para fundamentar y juzgar esta erudición académica no son aquellos con los que deberíamos basar el acto, la interpretación artística. ¿Sí? Esta declaración de Taraskin de moderno del hip como moderno nos da a pensar, a compararlo con el texto de Jürgen Habermas, La modernidad como proyecto inacabado, en el que critica, ¿no?, también la posmodernidad, diciendo que es modernidad. Pero hay una distinción muy clara cuando uno entra en eso. Y es que, mientras que para Habermas la posmodernidad tiene un componente claramente negativo y neoconservador, para Taraskin es una especie de horizonte, ¿no?, de futuro en el que un futuro anhelado, ¿no?, plural y posmoderno. Es decir, que Taraskin criticaba desde la posmodernidad el carácter no posmoderno de una hip que creía que debía ser más posmoderna. ¿Sí? Taraskin criticaba muchas veces las intenciones, los esfuerzos de la gente históricamente informada en desgranar las intenciones del compositor. En cambio, desconfiaba mucho más del papel del autor, una posición claramente posmoderna, siendo las ideas de Roland Barthes o de Michel Foucault, diciendo eso, ¿no?, que había un excesivo interés en desgranar estas intenciones del compositor cuando a menudo no las sabremos. Hay que decir aquí que, por ejemplo, Cliff Brown en su
Classical Romantic Performance Practice que hemos tratado antes ya advierte que esta importancia de las intenciones de compositores no son tan objetivas ni tan fáciles de encontrar. Nos dice Cliff Brown: la notación no podía de ninguna forma contener toda la información que habría fijado la concepción del compositor con una exactitud científica. Ni muchos compositores de los periodos clásicos y románticos hubieran querido ejercer un control tan despótico sobre la interpretación de sus obras. Por lo tanto, una vez nos hayamos aproximado lo más posible a la idea del compositor, nos quedará un amplio campo en el que se espera que actúe la habilidad interpretativa del músico. El presente estudio, nos dice, pretende investigar la infinitamente compleja y fascinante relación entre notación e interpretación. Aunque se consideren poco convincentes algunos de los argumentos que aquí expuestos, quizá resulten estimulantes para ver desde un nuevo ángulo cosas que se daban por hechas. Por lo tanto, Cliff Brown, una de las voces más importantes a lo mejor de interpretación, ¿no? desde la interpretación, no desde la musicología, de criterios históricos, es consciente de eso, de esa crítica de Taraskin. Es decir, no de la crítica, sino de que es imposible lo que Taraskin critica. Y está más cerca de lo que a Taraskin le gustaría, en realidad. Sí. Otra obra importante del mismo año del 95 es la de Peter Kivy, Authenticity, en el que, con ciertos acercamientos a la filosofía analítica y de una forma más negativa, trata también la práctica historiográfica informada y define sobre todo un concepto clave, que es el de autenticidad. El concepto de autenticidad siempre ha sido problemático y por eso ha sido rechazado muchas veces por Taraskin y por el propio Harnoncourt, y se prefiere usar otros términos como lo que hablábamos de históricamente informado o period performance. No es, al final, acaba siendo un concepto demasiado útil. Sin embargo, Kivy lo sistematiza y numera 4 autenticidades: la autenticidad de las intenciones del autor, la autenticidad del sonido original de la música, la autenticidad como praxis interpretativa de los intérpretes y la otra autenticidad, la del personal del propio intérprete. ¿Cuál es el problema de esta distinción? Que no pueden conjugarse, que son mutuamente excluyentes, porque no puede pretenderse la autenticidad del sonido original de la música con la personal del intérprete de ahora. Y ahí esas distinciones quedan un poco diluidas al no poder ser, eso es mutuamente excluyentes. Pasaríamos ya directamente a la parte de ver la relación directa entre el hip y el postmodernismo. Taraskin, como veíamos, ve la interpretación moderna siguiendo la idea de Stravinsky, en esta del modernismo de Stravinsky, ¿no? Privilegio del texto por encima de la interpretación y una concepción del ritmo cada vez más estricta y geométrica. Un sinónimo casi del positivismo musicológico, objetivismo y la retirada del compromiso personal y la implicación humana en la interpretación musical. Por eso ve la posmodernidad como solución, capaz de reintroducir el elemento humano, rompiendo las grandes demandas de verdad, de la única verdad, y permitiendo más libertad en la interpretación. Sea como sea, es inevitable que la práctica instrumentalmente informada surge en un contexto postmoderno. Aquí, en este punto, John Butt hace una distinción diferente de la que hemos planteado al principio entre tipos de posmodernidad, porque lo hace de forma concéntrica. Es decir, nos dice que hay que ver si la posmodernidad se refiere a un estilo cultural específico, es decir, a un estilo irónico y juguetón al que le parecería trivial y superficial a un modernista, nos dice, si se refiere a una actitud general hacia el discurso académico como historia de la canonicidad de las obras de arte, o si, lo más interesante para la práctica históricamente informada, según Butt, en un cambio de la situación global de la música, que es un poco este contexto posmoderno en el que hay que situar la práctica históricamente informada, un poco lo queramos o no. Voy a analizar una serie de puntos típicamente posmodernos en relación con la HIP. El primero es la idea de Charles Jenks de la doble codificación. Para Jenks, y cito ahora a Perry Anderson, la doble codificación es un híbrido de sintaxis moderna e historicista que apelaba al gusto educado, a la vez que a la sensibilidad popular. Esta mezcla liberadora de lo nuevo y lo viejo, lo alto y lo bajo, es la que definía la posmodernidad como movimiento y le aseguraba el futuro. ¿Sí? ¿Cómo podemos llevar esto a la HIP? Pues esta idea de doble codificación se puede plantear en 2 puntos. En la de los avances tecnológicos y los medios de comunicación que han jugado un papel clave en el desarrollo de la disciplina. Es decir, por un lado tenemos la música, que es antigua, digamos, pero hay unos medios de producción, de grabación y de, por ejemplo, ¿no? de creación de CDs, por ejemplo, que son totalmente modernos, ¿no? Y también la forma de consumo, de recepción de esta música, ¿no? Luego, por otro lado, otro punto importante de Jenks es
que, por ejemplo, no lo he dicho, pero James fue un arquitecto y la arquitectura fue uno de los primeros campos de aplicación del HIP, perdón, joder, de la posmodernidad. Y para él, la arquitectura posmoderna tendría que tener una doble lectura, esa idea de la doble codificación, doble lectura para un público general y para un público entendido a la vez. ¿La práctica históricamente informada puede hacer eso? Vamos a decir, desde mi punto de vista, sí, pero en el sentido de que sea capaz de explicar mejor la música gracias a tener sus propios medios. Es decir, al público general no le interesa tanto las condiciones materiales de la HIP, si hay tripa o no hay tripa, si hay 415 o 430, como su capacidad de hacer entender el discurso al que están asistiendo. En segundo lugar, el segundo rasgo posmoderno sería el fin de los grandes relatos promulgado por Jean-François Lyotard. Lyotard, en su libro La condición posmoderna, uno de los fundadores de este movimiento en el año 79, decía que, simplificando al máximo, se tiene por posmoderna la incredulidad con respecto a los metarrelatos. Esta, sin duda, es un efecto del progreso de las ciencias, pero ese progreso, a su vez, lo presupone. La función narrativa pierde sus funciones, el gran héroe, los grandes peligros, los grandes periplos y el gran propósito. Lyotard nos habla de 4 grandes metarrelatos: el cristianismo, la ilustración, el marxismo y el capitalismo. Y esta incredulidad hacia las metanarrativas. ¿Cómo aplicar esto aquí? Por un lado, digamos que lo que permite la históricamente informada y un poco el contexto es el fin de un gran relato interpretativo, esta tradición heredada, ¿no? Esta idea de la tradición interpretativa, las grandes escuelas, por ejemplo en el caso del violín, ¿no? La escuela franco-belga, todas estas ideas. Y lo que hay que valorar es si el surgimiento de la práctica históricamente informada lo que hace es simplemente cambiar un gran metarrelato, una gran tradición por otra, o si crea un escenario mucho más abierto, fragmentado, plural, con una serie de diversidad de escuelas, de estilos, de épocas, etc. Yo me movería más por este segundo caso, por lo que hablábamos. No crea una única verdad, sino un escenario variado en el que sigue habiendo espacio para la libertad interpretativa y pese a que tengamos estas informaciones, esos criterios, no es una obediencia ciega y tácita a esa nueva verdad, sino un escenario mucho más amplio. También desde el punto de vista de que existen nuevas formas de interpretar, no solamente históricamente informadas, sino nuevos acercamientos experimentales en la composición, en la interpretación, por ejemplo, eso también abre la veda a un escenario posmoderno, no solamente la tradición interpretativa, sino también, por ejemplo, la tradición de formato concierto, ¿no? por poner otro ejemplo. Cuando hay un escenario fragmentado y diverso y plural, siempre hay esta idea de que la multiplicación de los sistemas de valores ha producido una crisis de legitimación, en la idea del anything goes de Paul Feyerabend. Sin embargo, no creo que que sea algo concreto, o por lo menos de las prácticas históricamente informadas. En tercer lugar, habría que hablar de Fredric Jameson. Jameson es seguramente uno de los pensadores más importantes de la posmodernidad. En su influyente artículo La lógica cultural del capitalismo tardío del año 61, postulaba diferentes puntos a tratar. Uno es la distinción entre alta y baja cultura, y lo otro importantísimo también sería el contexto global del posmodernismo como dominante cultural del capitalismo tardío. Nos dice Jameson: un rasgo fundamental de todas las posmodernidades antes enumeradas, a saber que en ellas desaparece la antigua frontera característicamente modernista entre la alta cultura y la llamada cultura de masas o comercial. Y surgen nuevos tipos de textos imbuidos de las formas, categorías y contenidos de esa teoría de la cultura que con tanta vehemencia han denunciado los ideólogos de lo moderno. Aquí pensamos fácilmente en la Escuela de Frankfurt y Adorno y Horkheimer, la dialéctica de la ilustración, etc. Sigo. Ya no se limitan a citar estos materiales como hubieran hecho un Joyce o un Mahler, sino que los incorporan a sus propias sustancias. Y no se trata de poner música a una serie de poemas chinos, sino que todo está ya integrado en la propia música. Toda postura ante la posmodernidad nos dice, ante la posmodernidad en la cultura, se trate de una apología o de una condena, también es a su vez y necesariamente una toma de postura implícita o explícitamente política ante la naturaleza del actual capitalismo multinacional. La disolución, fin del cita. La disolución entre alta y baja cultura no parece ser un rasgo específico del hip, aunque sean sacados el acercamiento al público o la recuperación de tradiciones locales. Dicho rápido y mal, la música hip es igual de elitista que la música clásica mainstream. Ahora bien, es importante que esta distinción, fin de esta distinción dicotómica, abra la puerta a replantear y a disolver otras dicotomías que relacionan la etiqueta de moderno con la práctica históricamente informada.
moderno-posmoderno, moderno-tradición, moderno-antiguo, moderna clásica, moderno auténtico, instrumentos modernos, instrumentos de época y, en última instancia, la propia distinción entre música históricamente informada y el mainstream. Por otro lado, no tiene sentido entender las prácticas históricamente informadas fuera de las lógicas culturales del capitalismo tardío, de las industrias culturales y del funcionamiento de las tecnologías, por mucho que quiera mirar al pasado. Entonces, hay que englobar esta práctica históricamente informada dentro del contexto postmoderno y postindustrial y global en el que vivimos. Hay otros, el propio Jameson revisó, sacó un segundo libro en el año 2010, a raíz de una conferencia que hizo en Madrid, justamente, titulado El postmodernismo revisado, en el que trata nuevos aspectos y como son la prevalencia del espacio por respecto del por encima del tiempo y la prevalencia de los afectos. Claro, la idea de afectos, la idea de giro afectivo, que es una idea que está muy latente hoy en la filosofía actual, o por lo menos hace pocos años, claro, la palabra afecto nos viene a la mente, ¿no? El afecto barroco, ¿no? Y ahí pensar si hay un vínculo ahí posible o no. Pero hay un punto de relación, por lo menos por el término afecto. Nos dice Jameson, basta mencionar el hecho de que la teoría del afecto ha sucedido hoy a la vieja teoría filosófica de las emociones. Hace tiempo que se reconoció el hecho de que las emociones, o mejor, los nombres que les damos, están organizadas en sistemas de oposiciones cuya naturaleza es histórica y cultural, y que presentan muchas variaciones. Entre tanto, la idea de sentimientos también genera, a su vez, problemas y complicaciones. ¿Se trata de emociones más débiles? ¿O son algo enteramente distinto? En cuyo caso, ¿qué son? En cierto respecto, puede contemplarse la introducción de la palabra afecto como un intento de sustituir la palabra sentimiento por un concepto más riguroso. Pero creo que cumple una función que va un poco más allá de eso. Suscribiría gustoso la afirmación de Kant, a saber, la de que las emociones son conscientes e intencionales, fenómenos psíquicos orientados al objeto, mientras que los sentimientos, y aquí realmente podemos sustituirlos por la palabra afecto, son corporales. Lo cual no quiere decir que sean conscientes, pero sí que son conceptuales. No lo tengo muy claro. El punto clave sería ver si los afectos barrocos, la teoría de los afectos, parte de una cosa más conceptual o más corporal. Por un lado, como están conceptualizados de antes, ¿no? Uno podría decir que no. Pero como la idea era mover los afectos del público, del receptor, la idea de mover los afectos sí que tiene una idea de corporalidad. Y por lo mejor sí podría establecer un vínculo. Ahí. Hay que verlo, es una cosa interesante a pensar, ¿no? En cuarto lugar, la idea de simulacro. De Jean Baudrillard, la idea del original sin copia, etc. ¿no? Es una idea que de entrada casa muy bien con la música históricamente informada porque, claro, en el momento de que no se puede restituir el sonido original de la música, no hay original. Estamos haciendo copias sin original. Y estamos dentro de esta idea de simulacro. Por otro lado, también ya la música clásica en general, y también la históricamente informada, al nivel de las grabaciones. ¿Dónde está el original cuando escuchamos un disco? Si no se ha grabado en directo, se ha grabado en un estudio, hay cambios, hay cortes, hay tomas, ¿no? Toda esta idea de, por ejemplo, el original de un disco. Y en quinto lugar es la idea del presente perpetuo. Vuelvo a Jameson, al postmodernismo revisado, y nos dice: llamo a esto el fin de la temporalidad, la reducción al cuerpo y al presente. Lo que se persigue es la intensidad del presente, el antes y el después tienden a desaparecer. Y claramente esto es algo que también pasa con nuestro sentido de la historia. Ninguna sociedad previa ha tenido tan poca memoria funcional, tan poco sentido del pasado histórico como esta, y resulta evidente que la desaparición del pasado conlleva también, a la larga, la desaparición del futuro. Ya nadie cree en un cambio social a largo plazo. Nuestro presente está confinado por una evaluación del pasado como una modernización fallida o exitosa, y por un concepto del futuro como un inminente desastre natural o ecológico. En este contexto, hay que ver, ¿no?, cómo situamos la práctica históricamente informada. Se podría decir, por un lado, que, ¿no?, que al pensar en presente no cabe esta cosa antigua, ¿no?, digamos. Pero por otro lado, al revés, podemos pensar que no hay una línea de progreso, es un contexto mucho más variado, mucho más fragmentado y un presente continuo que se extiende por todos lados, por lo tanto, todo es presente y como todo es presente, tocar música antigua también es, y lo que se hace en el presente también es presente. ¿No? ¿No? Este impulso historicista de la HIP es quizá auténtico para nuestros tiempos posmodernos y trae consigo nuevas intensidades y resonancias que son relevantes para nosotros de una manera que no habría estado al alcance de los intérpretes originales de la historia. Y ya para ir cerrando, me gustaría cerrar haciendo un énfasis en esta idea de la fin de las dicotomías, ¿no?, y de cómo la posmodernidad nos puede ayudar a disolver estas dicotomías que hablamos antes.
Tocar históricamente informado no debe ser necesariamente hacerlo con instrumentos de época. La dicotomía más importante de que la posmodernidad nos debe ayudar a resolver es aquella que disocia de forma radical tocar con cuerdas de metal y tocar con cuerdas de tripa. Tocar a 415 y tocar a 442. Tocar con arcos barrocos y tocar con arcos modernos, etc. La razón por la cual hay que avanzar por aquí es que la práctica históricamente informada son unos criterios, no unas condiciones materiales. Es decir, hay muchos aspectos interpretativos que se pueden incorporar, gracias a la investigación históricamente informada, a la práctica interpretativa actual en general, ya sea con instrumentos modernos, antiguos o posmodernos o lo que sea. Tocar con criterios históricos no es proponer nuevas formas de tocar los instrumentos, nuevos repertorios, que son más fáciles, huir del virtuosismo, alejarse de una tradición hegemónica de grandes intérpretes. Simplemente, tocar con criterios históricos es aplicar unas herramientas para una mejor comprensión del discurso que estamos explicando. No es la interpretación no es la comprensión de la intención del compositor, no es ninguna verdad revelada, sino simplemente una forma de hacer más efectiva la tarea intermediaria que todo intérprete en mayor o menor medida, y siempre teniéndolo a él en cuenta, realiza para revivir de forma efímera y única una experiencia musical que solo puede ser presente. Por eso, seguramente, la mayoría de intérpretes históricamente informados no querrán saber si lo que hacen es posmoderno o no, sino simplemente transmitir, traducir, convertir en un justo equilibrio un elemento creado por el pasado en una vivencia, en una performance, en una interpretación que solo ocurre en el presente. Y para terminar con Niklas Harnoncourt, que nos dice: las obras se revelan desde un ángulo completamente nuevo y viejo a la vez. Ojo, la doble codificación que hablamos de Charles Jenks. Y muchos problemas se resuelven entonces por sí mismos. Reproducidas así, las obras suenan no solo más correctas desde el punto de vista histórico, sino también más vivas, porque se las presenta con los medios que les corresponden, y uno percibe las fuerzas espirituales que hicieron fructífero el pasado. La práctica de la música antigua adquiere así, para nosotros, más allá del mero disfrute estético, un sentido profundo. Muchas gracias.